Dice la Biblia en el capítulo 11 del libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el versículo 28. Quiero leerlo para ti. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Dice la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 14, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Escucha esto: confíen en Dios y confíen también en mí, dijo Jesús. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Ustedes guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Mira esta promesa tan espectacular. El capítulo 15 de Juan dice: yo los he amado tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Si ustedes permanecen en mi amor y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Dice: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Juan capítulo 16 dice lo siguiente: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen. Dígale que está a su lado: confía. Dile otra vez: confía. Así rapidito: confía. Yo he vencido al mundo. Wow. Yo no sé si a usted estas cosas le logran llegar a su corazón, pero es Jesús hablando, es promesas del Señor para nosotros. Romanos capítulo 8 versículo 37 dice el apóstol Pablo a los romanos y a la iglesia: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuáles cosas, pastor? Usted lee un poquito más atrás y habla de desnudez, de persecución, de angustia, de tribulación. Y Pablo dice: en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Isaías capítulo 3 versículo 10 dice: decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Isaías 58:11 dice: el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Será como manantial regado, como manantial cuyas aguas nunca faltan. Isaías 41:13 dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu diestra, que te dice: no temas, yo te ayudo. Estas promesas y muchas otras más son para los hijos de Dios. Estas promesas y muchas otras más son para los cristianos. Estas promesas están en su Biblia y están en mi Biblia. Usted las puede encontrar si usted las busca. Y yo sé y usted sabe que la palabra de Dios es real y que Dios cumple sus promesas. Pero ¿por qué pareciera que algunos no pueden salir del temor? Viven sus vidas llenos de miedo, llenos de incertidumbre acerca del mañana. ¿Por qué pareciera que algunos no pueden encontrar el descanso que Jesús dijo que nosotros íbamos a tener cuando nos acercáramos a Él? Y siguen llevando esas cargas pesadas en su regazo, en su espalda. Siguen sufriendo por las heridas del pasado. Siguen imposibilitados para perdonar, para soltar, para dejar a esas cosas que no les deja avanzar. Siguen estancados en el rencor o siguen estancados en el remordimiento. ¿Por qué? ¿Por qué pareciera que
algunos no pueden experimentar la paz que dice el Señor que debiéramos tener. Pareciera que la angustia, la ansiedad, el estrés ante cualquier circunstancia se come su corazón como un cáncer. ¿Por qué parece que algunos se sienten desprotegidos todo el tiempo, solos, que se enfrentan a las circunstancias de la vida? Pero aunque el Señor dijo que iba a estar con nosotros, que iba a enviar a su Espíritu Santo, la gente, algunos parecieran no dejar de sentirse solos, que enfrentan su vida solos, que están solos, que no hay nadie para defenderlos. ¿Por qué algunos, en vez de ir de victoria en victoria, pareciera que van de derrota en derrota, de fracaso en fracaso? Yo quiero ponerme de acuerdo contigo en alguna cosa. No es que no vayamos a pasar por momentos de desierto. Vamos a pasar, todos pasamos por allí. Yo creo que no hay uno solo aquí que me diga: no, pastor, yo no conozco qué es eso. No, hay momentos en la vida en que no es victoria lo que estamos pasando, es un momento difícil. Pero el Señor prometió que esos momentos nos iban a ayudar para fortalecer nuestro carácter y para que nosotros pudiéramos enfrentarlo y avanzar. Lo que pasa es que algunos han hecho del desierto su habitación. Viven en 1, 2, 3 avenida desierto y allí pusieron la dirección de su casa. Y obviamente el desierto trae enojo. Obviamente el desierto quita la paz, el gozo, frustra, amarga. ¿Por qué pareciera que hay cristianos que funcionan y hay cristianos que no? Hágase así, tóquese su cabecita, hágase así con los dos deditos. Hágase un masaje en la sien. Tóquese así. Hágase un masajito y diga conmigo: mi mente. Mi mente. Hágase así, sóbese. A ver, algunos necesitan este masajito. Al que te duele la cabeza, bueno, diga: mi mente. La batalla más importante que un cristiano debe ganar es la de su mente. El apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12, en el versículo 1, y dice esto. Quiero que lo leas conmigo, lo voy a leer para ti según la Nueva Biblia de las Américas. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y el versículo 2, quiero que usted haga un especial énfasis en este versículo. Dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen. Otra versión dice: para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Yo quiero decirte algo. Lo primero que el cristiano que funciona tiene que saber es que debe conquistar su mente. El cristiano que funciona tiene que conquistar su mente. La Biblia dice en Proverbios capítulo 23 versículo 7: porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es Él. Lo que somos en nuestra mente es lo que somos en nuestra vida. Porque la mente influye de una manera poderosa en nuestra vida. ¿Quieres saber algo que pueda estancarte como ninguna otra cosa? Tus pensamientos. Pero ¿quieres saber algo que pueda impulsarte como ninguna otra cosa? Tus pensamientos. También tus pensamientos. Por eso es que tu mente, mi mente, es el principal objetivo del diablo. Tú deberías saber esto y tenerlo muy claro. Él sabe que si conquista tu mente, ganó. Él sabe que si te doblega en tu mente, habrá doblegado también todo lo demás. Él lo sabe. Los domadores de elefantes, cuando nace el elefantito bebé, está el elefantito bebé, le amarran una soga fuerte, una soga grande a la patita del elefantito.
El elefantito no tiene ni idea de la fuerza que tiene. Esa soga no sería problema para el elefantito, pero él no sabe. Entonces él va hasta donde le permite la soga y se devuelve hasta donde le permite la soga. La soga estaba en el pie derecho. Luego el elefantito crece, porque es lo natural, ¿no? En un par de semanas el elefantito ahora es el gran elefante, uno de los animales más poderosos que existe en la naturaleza, pero por causa de lo que aprendió y de lo que tenía en su cabeza, aún sigue llegando hasta donde le permite esa soga insignificante. Él no sabe que de un solo jalón la puede arrancar. Por eso es que se deja limitar. Por eso es que se deja limitar. Les voy a decir algo. Nosotros somos el resultado de todo lo que tenemos en la cabeza. Nuestros pensamientos dirigen nuestra vida. Y muchos cristianos no pueden alcanzar las promesas de Dios que siempre se cumplen. Pero muchos cristianos no la pueden alcanzar o no las pueden alcanzar por lo que tienen en su cabeza, por lo que tienen aquí en su mente. Iglesia, la batalla de la mente es una batalla que no podemos dejarnos ganar. Pero muchos cristianos o la están perdiendo o ya se dieron por vencidos. Están estancados en su relación con Dios, estancados en sus finanzas, estancados en su vida emocional, estancados en lo ministerial, por lo que les pasa en su cabeza. Es en la mente donde el cristiano se inutiliza o donde el cristiano funciona. Es en la mente. ¿Sabe cuántas veces yo me he sentido frustrado, inútil, con miedo, enojado, torpe por cosas que solo estaban pasando en mi cabeza? Muchas. ¿Usted, pastor? Sí. Muchas veces he tenido que librar la batalla de la mente en mi cabeza aquí. Muchas veces me he tenido que enfrentar a esto para que las promesas de Dios se puedan hacer una realidad en mi vida. Yo le voy a decir algo. El enemigo lo sabe y por eso todo el tiempo está queriendo bombardearte aquí en la cabeza. Está queriendo meter cosas en tu mente, en lo familiar. Que si tu esposa, que si tus hijos, que mira la familia que tengo. En lo que has logrado. Ay, es que yo ya tengo tantos años y mira, no he logrado nada. Ay, ya me estoy haciendo viejo. Ay, pensamientos y pensamientos y pensamientos. Y el enemigo bombardeándote. Tu trabajo. Ay, mira ese trabajo que tienes. Tus relaciones. Lo que viene mañana. El enemigo está bombardeando tu cabeza. Porque él sabe que si logra conquistar tu mente antes que tú, te va a dominar, te va a doblegar. Habrá ganado todo. Pastor, ¿y cómo conquisto mi cabeza? ¿Cómo conquisto mi mente? ¿Cómo hago para tomar control de mis pensamientos? El apóstol Pablo nos dice: no se adapten a este mundo. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice: no se conformen a este siglo, dice la versión Reina Valera. No se amolden a las cosas de este mundo. Y es una advertencia, iglesia. Pero si usted mira, si usted analiza, ¿qué es lo que hacen muchos cristianos? Actúan, reaccionan, hablan, piensan como lo hace el mundo. Es más, usted no nota ni una sola diferencia. Si de pronto se le atraviesa a alguien en un carro y se atravesó, ¿qué hacen algunos cristianos? ¡Ay, hijo de su hija! ¡Ay, pipa! Pasa. Si alguien le roba algo, a mí me robaron. Pasa. Si alguien les trata mal, yo trato mal. Si alguien les grita, yo grito más.
Si alguien los hiere, yo hiero más. El sistema de este mundo que está en rebelión contra Dios tratará de adaptarte todo el tiempo para hacer que te conformes a Él, a su forma de actuar, a su forma de pensar, para que digas, está bien, pero no está bien. Ay, no es tan malo, pero sí es malo. No me va a hacer daño. Nadie me está viendo. Y empiezas a ceder y empiezas a dejar que esas cosas dominen tu voluntad. Aún dominen tus deseos genuinos, sinceros, reales de agradar a Dios. Y lo sabes. Cedemos ante las cosas del mundo y nos vamos amoldando. Pero el apóstol Pablo dice, resistan. El mundo los va a querer adaptar, acomodar, amoldar. Ustedes resistan. Ustedes no pertenecen a esta forma de vivir. Ustedes no tienen esa manera de pensar. Ustedes son diferentes. Ustedes tienen a Cristo. Ustedes están revestidos de Cristo. Ustedes tienen al Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ustedes tienen el poder de Dios para ir en contracorriente. Resistan, no cedan. Ustedes viven en este mundo, pero no son de este mundo. Yo sé que esto no es un mensaje muy atractivo, pero es la primera etapa para alguien que va a conquistar su mente. No hay mejores promesas que las de Dios, iglesia. No hay mejores promesas que las que Dios tiene para ti. Cuando, lo decía la semana pasada, cuando un cristiano logra que el favor de Dios se pose sobre él, no hay nada en el mundo que pueda superar eso. Pero a veces por andar buscando minucias, por andar buscando chatarra, comida chatarra, nos perdemos de los banquetes de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, en la parte B, el apóstol Pablo termina diciendo esto. A mí me encanta, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo nos da una clave. No solamente resistan, no solamente luchen con las uñas y con todas sus fuerzas ante las influencias de la cultura de este mundo que es contraria a Dios. No solamente hagan eso, sino que también transfórmense mediante la renovación de su mente. Transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. El problema es que muchos cristianos tratan de hacer esto porque aman a Dios. Dios sabe que le amas y tratas de resistir y tratas de pelear y tratas de no hacer las cosas que tú sabes que a Dios no le agradan y tratas de resistirte a la influencia del mundo y tratas de guardarte en santidad y tratas de hacer las cosas correctamente porque amas a Dios. Pero tu mente sigue igualita. Y por eso un mes, un año, 2 años, algunos duran 5, 6, pero después se funden. Porque no hay un cambio en la mente. Porque no son transformados en su mente. Porque viven basados en sentimientos. Porque viven basados en las muchas cosas que hacer. O viven basados en un conocimiento que mata. Porque es un conocimiento que no pones en práctica. La vida basada en sentimientos dice, por ejemplo, ¿cómo me siento hoy con respecto a mi trabajo? ¿Cómo me siento hoy con respecto a mi familia? ¿Cómo me siento hoy con respecto a mis hijos? ¿Cómo me siento hoy con respecto a mi esposa? ¿Cómo me siento hoy con respecto a mi iglesia? ¿Cómo me siento hoy con respecto a Dios? Y todo es en torno a cómo se sienten. Y una vida basada en sentimientos nunca va a conocer el poder transformador de Dios porque ignora la renovación de la mente.
Una vida que solo se basa en cómo se siente no va a experimentar el poder transformador de Dios, porque ignora que tiene que cambiar su forma de pensar. Sus pensamientos están dominados por cómo se sienten. La vida basada en hacer muchas cosas, dice, a mí, bueno, yo no soy tan sentimental. A mí dime qué hacer. 3 pasos para la victoria, 7 llaves para la bendición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A mí hay que echarle ganas a la vida. Vamos a hacer cosas. No importa si entiendo o no. Vamos a hacerle. A echar para adelante, para allá. Vamos, sin miedo al éxito. Pero una vida basada en el activismo, una vida basada en el mucho hacer, en la ocupación, nunca conocerá el poder transformador de Dios, porque ignora la renovación de su mente. Ahora, porque algunos se van a los extremos, Dios no tiene problemas con los sentimientos. Si hay alguien que tiene sentimientos profundos, poderosos, es Dios. Él tiene unos sentimientos fuertes. Y es más, Él nos dice, no sean solamente oidores, sino también hacedores. O sea, Él no tiene problemas con el hacer. El punto aquí es que una vida basada en sentimientos y el hacer cosas no es suficiente para que la vida cristiana funcione. No es suficiente, iglesia. Y tenemos que entender esto. Basados en sentimientos y basados en hacer cosas, nuestra vida cristiana no va a funcionar. La expresión transfórmense se traduce de la palabra griega metamorfo, y que de allí viene la palabra metamorfosis, y significa un cambio total. ¿Sabe cuál es el problema de algunos cristianos? Que hacemos convenios 50%. Dejamos 50% de nuestra manera de pensar anterior y metemos 50% de la nueva. Pues es que tampoco se puede todo. No nos podemos dejar lavar la cabeza. Yo me acuerdo que yo peleaba con mi papá porque mi papá decía, a ti te están lavando la cabeza ya en esa iglesia. Yo le decía, no, papá, a mí no me están lavando la cabeza. Y me equivoqué, porque sí me estaban lavando la cabeza, porque necesitaban lavarme la cabeza. Porque el Señor necesita hacer un reset, un cambio total de lo viejo, de cómo pensabas antes, de la manera en que tenías para solucionar tus cosas antes, de la manera en que manejabas en tu mente los problemas en tu vida. Es un reset, es un cambio total, es una metamorfosis. La mariposa, la hermosa mariposa, al principio es una oruga. Nadie dice esa oruga va a ser una mariposa. Nadie dice eso. El que no sabe. Pero esa oruga se transforma totalmente en una mariposa. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido. Queremos compartir mitad y mitad nuestra mente con lo del mundo y con lo de Dios, y no va a funcionar. Por eso hay cristianos que no funcionan. Por eso hay cristianos que lo intentan y son sinceros, y lo hacen con amor por Dios, pero no funcionan, porque no han experimentado el poder transformador de Dios, porque viven miti, un poquito y un poquito. Pero Dios quiere hacer una transformación total. Si esta transformación no ocurre, el cristiano nunca va a funcionar. La palabra metamorfosis o metamorfo, el griego, es la misma palabra que utiliza Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, y lo quiero leer para ti. Dice, por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y ahora mire esto. Y vamos transformándonos. Diga conmigo, transformándonos. Otra vez, transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Para Pablo, esta transformación, esta renovación en la mente viene a medida que nosotros estamos o tenemos más de su gloria. ¿Y cómo tenemos más de su gloria? Estando en su presencia, iglesia.
Pastor, pero es que usted siempre termina todo en oración y en lectura de la palabra. Ya no sé cómo decirlo más. Si no lees la Biblia, si no pasas tiempo con Dios, si no pasas tiempo en la presencia de Dios, no vamos a funcionar como cristianos. Porque es estando en la presencia de Dios donde esa gloria nos llena, donde su presencia nos llena y donde comenzamos a ser transformados por Dios. Mira algo. El pastor Ed, últimamente estoy hablando mucho del pastor Ed. El pastor Ed y yo somos amigos. Yo lo considero un buen amigo para mí. Tenemos muy buenas conversaciones de la familia, de la iglesia, gustos que compartimos, etcétera. Y el pastor Ed, los que lo conocen, tiene una frase. Me dice todo el tiempo: a descansar a la tumba, papá. Me dice así. Aparte de eso, el pastor Ed es demasiado, ¿cómo se dice? Le gusta mucho mantener su grama perfecta. Usted va a la casa del pastor Ed y siempre está perfeccionista. Él es bueno con eso. Usted va a la casa del pastor Ed y su grama parece una cancha de golf. Y él todo el tiempo me dice: mira, la grama se le echa esto, se corta de esta manera, la tienes que hacer en este momento del año porque en este otro y tú. Yo nunca he sido de gramas. En Colombia no tenemos gramas. En Colombia los patios no tienen zacate. Y yo nunca he hecho el zacate. En mi lista de prioridades no está el zacate. Pero él pasa a veces porque es creído con su grama y es mi grama y me manda fotos y mira cómo quedó y me humilla así. Y a veces pasa y dice, me escribe o me llama y dice: pasé por tu casa y creo que tu grama necesita ya un corte. Escucha esto. Un día, yo normalmente descanso los viernes o entre semana, después de la oficina, hago trabajos a nivel eléctrico. Y era un viernes y yo llegué cansado, muy cansado, casi a punto de, me temblaban las piernas y me tiré así en el sofá, dispuesto a no hacer nada más. Dije: no voy a hacer nada más. Y se me ha aparecido este señor en la mente: a descansar a la tumba, papá. Oh my God, sal de aquí. Tu grama está larga. Me decía en mi cabeza: tu grama está larga. Tienes que echarle el fertilizante ese que compraste hace como 2 semanas y que no le has echado. Y yo, con ese cansancio que tenía, hermano, me levanté. Dije: él en este momento debe estar haciendo su grama. Para tener la grama así como la tiene en este momento, debe estar dándole. Y yo aquí descansando, a descansar en la tumba, papá. Y me paré y empecé a hacer la grama. 10 de la noche yo haciendo grama, tirándola. Y mi amor, mi esposa es testigo. Y yo echándole el fertilizante o el veneno para la hierba mala que él decía. Y después con el rastrillo. Y terminé. Yo nunca en mi vida había pensado hacer tantas veces la grama como la he hecho últimamente, por andar tanto tiempo con él. Cada rato: a descansar la tumba, papá. No, tienes que hacer tu grama. No vayas a la grama. Si la relación con una persona cercana te puede influenciar para que tus pensamientos cambien de esa manera, cuánto más si tú comienzas a compartir tiempo con Dios. Tus pensamientos no se van a empezar a cambiar y tu mente y tu corazón y tu vida no se van a empezar a transformar. Iglesia, necesitamos compartir tiempo con Dios. Y es que hay muchas excusas, todo el tiempo hay excusas. El cansancio, la familia, los hijos, las bendiciones que Dios te ha dado son excusas para no estar en la presencia de Dios. Y por eso nuestros pensamientos se llenan más de las cosas del mundo. ¿Qué te dice el mundo? Tú prendes el televisor, abres Facebook, lees un periódico, lo que sea. ¿Qué te dice el mundo? Violencia, sexo desenfrenado, violaciones, muertes, asesinatos, problemas, ansiedad, angustia, pecado, vanidad, orgullo, discusiones,
envidia, celos, lujuria. Eso es lo que te dice el mundo. Y nosotros nos llenamos de eso. Pero ¿qué pasaría si nosotros comenzamos a llenar nuestra mente y nuestro corazón de estar con Dios? Mira, la carne siempre te va a decir que no. Tu carne siempre va a decirte, estás cansado. No, mira, vete mejor Netflix, la película esa que comenzaste a verte que dejaste por la mitad. Tu carne te va a decir, no, mira, tus hijos necesitan tiempo. Tu carne te va a decir, no, mira, es que has trabajado mucho. Pero necesitamos tener tiempo a solas con Dios. No va a haber una transformación aquí en la mente. No va a haber una renovación en la mente si tú no estás a solas con Dios, cerrando la puerta de tu habitación. Esto es una necesidad urgente, iglesia. Es una necesidad importante. Y nosotros tenemos que entenderlo si queremos funcionar como cristianos, si queremos que las maravillosas promesas de Dios se cumplan en nuestro corazón. Por eso es que el apóstol Pablo después dice en el versículo 1: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. Es lo lógico. No es algo que tú digas, ay, mira, es que es algo fuera de lo común. No, es lo lógico. Y un sacrificio vivo quiere decir un sacrificio constante. Todo el tiempo, cuantas veces puedas, entra a la presencia de Dios. Si vas en el tren, hey, Señor, aquí estoy, habla con Dios un rato. Si vienes del trabajo y a veces te pones a ver Facebook, arriesgando tu vida en el celular, y me estoy hablando a mí, manejando y viendo Facebook, en vez de hacer eso, habla con Dios. Necesitamos hablar con Dios, iglesia. Dios tiene muchas cosas para decirnos. Hay muchas cosas importantes que Dios quiere decirte acerca de tu familia, acerca de cómo solucionar eso que para ti es un problema insolucionable, pero para Dios no. Necesitas estar tiempo con Dios. Necesitas decirle a Dios que lo amas. Necesitas decirle, Señor, llena mi mente, mi corazón, mis pensamientos de ti. Necesitamos tener la mente de Cristo. Un sacrificio santo quiere decir desconectados del mundo, apartados para Dios, desarraigados de la forma de pensar de este mundo. Un sacrificio aceptable quiere decir obedeciendo a Dios. Queremos tener victoria. Dios no tiene problemas con darnos la victoria. Hace poco hablaba con alguien que estaba enojado con Dios. Enojado porque había orado para que le saliera una cuestión de su casa y no le salió. Y estaba enojado con Dios. Yo le dije, ¿no será que es que Dios no tiene problemas con darte eso? Si tú entiendes que Dios es poderoso y que Dios todo lo sabe y que Dios es el creador, tú sabes que Dios no tiene problemas con bendecirnos, con darnos las cosas que necesitamos. ¿No será que Dios te quiere decir otra cosa? ¿No será que estás perdiendo la materia y Dios quiere enseñarte otra cosa? Pero por estar enfocado solamente en una cosa que es del mundo, nos perdemos lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. Un cristiano que funciona afronta la vida con una actitud superior. Con esto termino. Esto es un efecto dominó, iglesia. Si cambian tus pensamientos, si tus pensamientos son renovados, si tu mente es renovada, si logras conquistar tus pensamientos para Dios, tu actitud ante las cosas de la vida será diferente. Y la actitud es muy importante. Ya no es queja, reclamo, crítica, juicio, dramatismo, pesimismo, limitaciones. Ya no es cómo me siento, ya no es temor, no es angustia. Ahora mi actitud está basada en lo que dice Dios, en lo que Dios te dijo. Ahora mi actitud, como yo me enfrento a la vida, está basado por lo que yo sé de Dios, por lo que están mis pensamientos.
por lo que tengo en mi cabeza. Si cambia la forma en que veo las cosas, mi actitud hacia las cosas va a cambiar. ¿Usted no conoce gente que es pesimista a morir? Cristiana pesimista, eso no machea, pero los hay. Cristiano miedoso, le tienen miedo a todo. Cristiano amargado. Cristiano, en Colombia decimos quejoneta, se queja por todo. Todo es malo, es que sí, que la iglesia es mala, que el país es malo, que la familia es mala, que todo es malo, todo no le gusta. Y con esa actitud se enfrentan a la vida. ¿Sabe por qué? Porque no han sido renovados en sus pensamientos. Porque todavía siguen pensando de la misma manera que pensaban antes de conocer a Jesús. Y eso no ha cambiado. Porque siguen pensando las mismas cosas que pensaban antes de que Dios se apareciera en sus vidas. Hay un versículo, con esta me despido, como dice el apóstol Pablo. Cambió. Como dice un cantante de mi pueblo. Hechos capítulo 27, versículo 21. Pablo estaba en medio de una tormenta. El barco se iba a hundir. Todos estaban desesperados, asustados. Todos estaban preocupados. Era una tormenta tan fuerte, las olas golpeaban el barco. Todos sabían que eventualmente se iban a hundir. Todos tenían una actitud desesperada. Todos tenían una actitud temerosa. Todos obviamente, porque era una circunstancia muy difícil, tenían una situación pesimista, menos Pablo. ¿Y usted sabe por qué Pablo no tenía esa actitud pesimista? Me encanta lo que dice el versículo 21. Ahora le voy a leer lo que dice el versículo 21 antes de leer el 22. Pablo dice: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Porque Pablo les había dicho: no salgan porque nos vamos a hundir. Pero esta gente terca salió. Y Pablo es el fresquiño que da de tener la razón. Me hubieran hecho caso, dice Pablo. Pero dice el versículo 22: pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Y esto es lo más importante. Pues anoche, escucha esto, un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. ¿Usted sabe por qué Pablo tenía esa actitud? No es positivismo, no es de echarle ganas y que la vida se enfrenta con una actitud positiva. Eso se acaba rapidito. Es porque él había escuchado a Dios. Es porque él ya sabía lo que Dios pensaba del asunto y él tenía paz. Su actitud era diferente porque él había estado con Dios. Y ya Dios le había dicho: tranquilo, Bobby, tranquilo, aquí no va a pasar nada con sus vidas. Se va a hundir el barco, esto va a ser un desastre, pero tranquilo, yo te voy a salvar a ti y por causa de ti los voy a salvar a ellos. ¿Usted sabe por qué esta gente estaba temerosa, angustiada, preocupada? Porque no tenían certeza de lo que iba a pasar. Lo más seguro era que iban a morir. ¿Cómo es posible entonces que un cristiano que conoce a Dios, que tiene a Dios, que se supone que tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive dentro de él, tenga una actitud así? Que las cosas que pasan en su vida los cachetee de una y otra vez. Que viene un problema difícil y se acongojan y se amedrantan y se asustan como si fuera gente que no tiene a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que viene una enfermedad y lo primero que hacemos es pensar en muerte? Nosotros vivimos hasta que Dios quiera. Si Dios dice no morimos, no morimos. Pero si Dios dice vivimos, vives. ¿Sabes por qué? Muchas veces tenemos una actitud inferior y no una actitud superior. Porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. ¿Y sabes qué pasa? Tu casa
La gente que vive contigo, los tuyos, necesita que haya un Pablo que se levante a tener una actitud diferente. El barco se está hundiendo y todos están amedrentados, porque se supone que tú tengas una actitud distinta a los demás, pero tú tienes la misma actitud que tuviera alguien que no conoce a Dios. Tus hijos necesitan que tú te levantes con una actitud diferente. Tu esposo a veces, sí, el cabezón ese necesita que tú te levantes con una actitud diferente. Tu mujer necesita que tú te levantes con una actitud diferente. Yo esto lo dije y lo digo cada vez que puedo, pero tienen que quedarle claro a la iglesia: los hijos de Dios siempre ganan. Los hijos de Dios pueden pasar por procesos, pero los hijos de Dios siempre ganan. Los hijos de Dios siempre ganan. Entonces, ¿por qué temes? Entonces, ¿por qué te amedrantas? Entonces, ¿por qué sufres como los que no tienen esperanza? Entonces, ¿por qué te angustias y pierdes la paz que Dios dijo que Él iba a darte a ti, su paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando hay un problema? Vas a pasar por problemas. Yo quiero que tú entiendas algo. El diablo no va a cesar. Van a venir problemas, van a venir tormentas, van a venir vientos huracanados, dice la Biblia, que vino cuando Pablo estaba ahí. Pero Dios está contigo. Pero el poder de Dios está contigo. ¿No ves que tú eres un hijo? ¿No ves que tú eres una hija? Entonces, ¿por qué tienes esa actitud? Ponte sobre tus pies. Cuando cambian tus pensamientos, cambia tu actitud. Y cuando cambia tu actitud, le dije ahora, es un efecto dominó, cambia tu manera de actuar. Después de que Pablo les dijo lo que les dijo: tranquilos, no pasa nada, Dios los va a salvar a ustedes y me va a salvar a mí, porque yo necesito cumplir el propósito de Dios. No le creyeron. Duraron 14 días más, 2 semanas, dice una versión, sin comer, amedrantados, angustiados. Ay, y si tú no comes, y si tú dejas que la angustia te domine, te vas a enfermar y te va a ser más difícil echarle ganas y echarle para adelante. Y la gente estaba preocupada en extremo. Y Pablo dice: oye, yo les dije ya que esto no es para muerte. Vamos a hundirse, el barco se va a hundir, pero no nos vamos a morir. Coman algo, por favor. Y como nadie le hacía caso, ¿qué hizo Pablo? Cogió un pan delicioso, sacó el pan recién salido del horno, dio gracias a Dios, se sentó y se puso a comer. Porque tampoco machea que tú digas una cosa y sí, la actitud poderosa en el nombre de Jesús, y cuántos están en victoria, amén, aleluya, y la victoria de Cristo está aquí. Y cuando te enfrentas a la vida, a las cosas, sigues haciendo lo mismo. No machea. Pero ¿qué hizo Pablo? Sacó el pan y el olor a pan, hermano, como si ahorita pusieran un pollo acá. Uf. ¿Qué hora es? 1:05 de la tarde. Un pollo acá, imagínense ahí en la mitad. El olor a pan hizo que los otros dijeran: wow, de verdad, ¿qué estamos haciendo? Y se dejaron contagiar y animaron su corazón. Dice la Biblia, versículo 33, que comieron y se llenaron de fuerzas para seguir peleando, para seguir adelante. En el mundo tendréis aflicciones. Hay una predicadora que dice: la vida muchas veces no es buena, pero Dios siempre es bueno. Vas a tener que luchar, lo sabes, yo te lo he dicho, yo creo que te he hablado claro. Vas a tener que pelear, pero con esa actitud ya estás perdiendo la pelea. No vas a funcionar hasta que no empiecen a cambiar tus pensamientos y se empiecen a llenar de Dios.